Bienvenidos sean todos a Negocios Invertidos, programa dedicado a los negocios, emprendimientos e inversiones. ¿Cómo estamos, Pablo? Bien, ¿y tú, Ricardo, qué tal todo? Todo bien por acá. Bien, hoy día Pablo nos va a sincerar un par de cosas, nos va a contar un poco su historia como trader, cosas que ha aprendido, errores que ha cometido, aciertos que ha tenido. Creemos que es algo importante de compartir con nuestra creciente comunidad y también para que ustedes puedan sacar experiencias que él ha tenido específicamente en el trading. Y cosas que quizás a ustedes les podría servir a futuro también, y si también han cometido errores, felices de leerlo abajo en los comentarios también para que vayamos compartiendo experiencias. Así que, Pablo, cuéntanos un poco qué es lo que has hecho en estos últimos años, cómo llegaste resumidamente a esto y cuáles han sido como los mayores éxitos y también, a su vez, cuáles han sido los mayores errores que has cometido. Este tema obviamente lo estábamos conversando fuera de cámara con Ricardo y la verdad que es bien interesante el hecho de también contar tanto las cosas buenas como las cosas malas o los errores que quizás uno ha cometido y que quizás otra persona también puedan ser de utilidad. Un muy breve resumen, yo partí invirtiendo en serio porque obviamente había comprado acciones muchos años atrás cuando ya era chico y todo el tema, pero así como invirtiendo en serio, hace 4 años, más o menos aprox, y partí con análisis fundamental, me especialicé en lo que es análisis fundamental, sobre todo bolsa chilena, sigo haciendo eso, no he dejado de ocupar análisis fundamental y de tampoco de invertir en bolsa chilena, pero de a poco me fue llamando el tema de, bueno, la bolsa estadounidense y sentí que me costó mucho aplicar la estrategia que yo ocupaba haciendo análisis fundamental en la bolsa chilena eh, en la bolsa estadounidense. Como que no, nunca logré hacer ese match y ahí empezó a surgir todo este tema del análisis técnico, el trading y todo esto. eh, que entre paréntesis trading, estamos hablando de swing trading, que es lo que yo hago, yo no hago scalping ni day trading, no es que estoy comprando y vendiendo a cada rato. Swing trading es comprar y un movimiento que puede durar días, semanas y a veces incluso meses. Eh, entonces no es un tema de que estoy rotando a cada rato activo. Obviamente que si de repente... No, Dale. para que se entienda, hay gente que está todo el día metido y compra y vende acciones en un par de minutos para ir ganando los centavos ahí de diferencia, pero es para que sepan los nuevos en este mundo, lo cual es para mí personalmente una locura, pero claramente hay que estar metido en ese tema y saber bien ese rubro. Y por eso que es lo que dice Pablo, él no hace específicamente eso, él le da más tiempo para que maduren las inversiones y ahí toma la decisión correcta al momento de vender o comprar. Claro, pero de todas maneras igual hay gente que es rentable haciendo eso y es súper respetable, o sea, claro, en mi estilo solamente el que me acomoda a mí y ahí cada uno tiene que ver cuál es el que le acomoda a cada uno. La bolsa estadounidense tiene un ratio de crecimiento muchísimo más grande que el de Chile, entonces la verdad que a mí se me hacía bastante más difícil el analizar cualquier tipo de balance, de ratio, de indicador en uno o en otro porque me pasaba mucho que encontraba más o menos siempre caro en la bolsa estadounidense. Entonces cualquier acción que veía como que estaba indeciso porque lo encontraba caro. eh, y ustedes pueden ver que siempre hay gente diciendo que no, que la bolsa estadounidense se va a caer, que se viene ¿cómo se llama? Una Un recesión. crash bursátil y que la recesión y que esto se va a caer porque está muy caro. Y mientras tanto, la bolsa sigue en general, no siempre, pero sube y uno se queda como esperando, si uno se queda esperando este crash, de repente puede pasar que la bolsa ya sea por las nubes, bien arriba, y uno se queda abajo. Entonces eso fue lo que me pasó a mí, un poco como a modo de experiencia personal. Eh, y bueno, empecé a meterme en el tema del trading hace como 2 años. Primero, obviamente, me preparé, leí varios libros, vi varios podcasts, empecé a seguir a gente que me parecía que fue, obviamente, que tuviera la experiencia y tuviera los retornos correspondientes. Eh,
boletines de noticias de trading o de clubes de trading. Bueno, y para finalizar, creo yo que de las cosas que en general a mí me pasó que yo nunca tuve ese problema de quemar cuentas, como que lo que siempre les pasa a los traders que parten, como que queman cuenta y todo, porque obviamente no ocupan stop loss o hacen mal uso del stop loss, o sea, ponen un stop loss en que si llega a tal precio salen de la posición en base a ciertas reglas. Y en general lo que pasa al comienzo es como que o no se ocupa o se ocupa así de mala manera al final. Entonces puede pasar que de repente entraran a posiciones y empezaban a bajar los stop loss y seguían perdiendo, de repente incluso peor, iban aumentando posiciones en acciones perdedoras y así. Y bueno, así se quemaban cuentas. En mi caso no me pasó eso, pero el error que me pasó a mí siento yo que no se habla tanto como el del stop loss. Creo yo que cuando se habla de errores a evitar a la hora de hacer trading y es como la número uno es el uso del stop loss y de hacer un buen uso. Y al final todo este tema como manejo riesgo al final, que obviamente es el número uno, no estoy diciendo que no lo sea, solo estoy diciendo que hay una segunda parte que siento que no se habla en ningún o se habla poco, y que fue el error que cometía yo en general. Eh, que yo ponía mi stop loss, tenía mi táctica de dónde poner stop loss y todo, pero me iba pasando que al comienzo, claro, casi todas se me iban ejecutando los stop loss, entonces al final, cuando tú tienes muy pocas acciones ganadoras y muchas acciones perdedoras y todas se te ejecuta el stop loss, al final las ganadoras tienen que ser demasiado ganadoras para compensar. Claro. Entonces, eh, y me di cuenta que el error que yo tenía era que más allá, yo había, claro, había estudiado patrones de análisis técnico, podía saber muchos patrones, como así, como lo decía, con ciertas probabilidades de si son alcistas o bajistas. Eh, Uno puede tener toda la teoría, pero al final si uno empieza a operar todas las acciones de cualquier sector, da lo mismo si tiene un market cap chico, si es grande, si se mueven harto o poco durante el día, si uno opera un patrón, un día uno opera un hombro, cabeza, hombro, otro día uno opera un bull flag, otro día uno opera, no sé, un rebote, hace un soporte, o otro día uno opera un breakout de una resistencia. Al final lo que uno va pasando es que uno no se especializa en nada y ahí uno pierde la ventaja respecto a todas las otras personas que también están compitiendo en el mercado al final. Porque eso es. Mm. Eh, y siento yo que eso me pasó. No tenía ninguna estrategia, no me había concentrado en, ya, mira, me voy a centrar en este tipo de acciones, me voy a centrar en quizás dos o tres métodos, eh, independiente cuál sea, porque hay muchos tipos de métodos para hacer trading, concentrarse quizás en alguno y estudiarlo a fondo. Y al final es estudiar mucho ese tipo de método, ese tipo de estructura y ahí empezar a aplicarla. Y obviamente hacer un registro, que es clave, hacer un registro de todos los trades. Hacer, o sea, terminado el día, uno hace ya, hice tales entradas, tales salidas, qué me fue bien, en qué fue mal, qué podría mejorar, cuál es mi ratio de ganancia. eh, y así uno va adquiriendo cierta experiencia en su nicho. Entonces puede ser que, no sé, alguien me diga, mira, voy a poner un ejemplo, una empresa X rebotó este soporte, que es un soporte súper fundamental, y de acá a este soporte yo veo que puede subir tanto por ciento hacia arriba. Si ese no es mi estilo, el tradear al final rebotes de soporte, yo no lo voy a tomar. Por más que pueda ser una tremenda acción, una tremenda oportunidad, en mi caso yo no lo voy a tomar porque yo tengo otro estilo y ya me dediqué 100% a hacer trading de ese estilo. Creo yo que a partir de eso, creo que fue un cambio bastante grande en la manera en que yo tenía de invertir y de cómo yo hacía trading y al final de los resultados que yo empecé a tener. Eh,
más que nada eso. No sé si, Ricardo, si es que hay alguna duda, no sé. Sí, un poco para resumir, o sea, como acierto la vieja confiable, como decimos acá en Chile, como la receta básica es ocupar stop loss, ¿cierto? O por último, si no va a ocupar el stop loss, tener un cierto margen donde uno sabe que aquí yo me retiro y estar monitoreándolo y decir, ya, listo, aquí vendo y asumo la pérdida nomás, pero estar atento a eso. Y el error Ojo, que me entre he visto. paréntesis, que entre paréntesis estamos hablando de trading, porque esto no Sí, sí, corre sí, para, produce. obviamente, no sé, Sí, hay gente que hace análisis fundamental y claramente, claro, para ello escuchar como que está mal quizás promediar hacia abajo con una acción perdedora, es como todo lo contrario, se ponen felices si la acción baja, porque si fundamentalmente nada ha cambiado, la ven más barata, etcétera. Entonces, exactamente. estamos solamente en trading. Entonces, eso como acierto, y a la vez el error, que después igual se convirtió en algo positivo, el error de, claro, decir, oye, yo aquí he estudiado tanto que aplico el manual, básicamente, los manuales que me han enseñado o los de los cuales he aprendido, y ir aplicando técnica y técnica, pero al final te das cuenta que empiezas a aplicar lo que cientos de personas y miles hacen de igual manera y al final tampoco le sacas mucho provecho a eso, sino que O finalmente uno termina desarrollando su propia estrategia. sea, más que eso, al leer tanto al comienzo, uno quiere operar todo. O sea, uno ve, uno pasa de, no sé, de operar de diario, de repente uno dice, ya, y si pongo este gráfico en 15 minutos, y ve las velas en 15 minutos y dice, oye, se armó este patrón en 15 minutos que está buenísimo, lo opero, y ya uno empieza a operar de verdad que cualquier cosa, porque al saber esos patrones uno dice, no, me va a resultar. Y más encima, si uno opera en temporalidad más baja, en cada vez más baja, obviamente que los movimientos son menos sólido, menos fuerte, por así decirlo, y las probabilidades de tener quizás un falso movimiento es mayor. Entonces, es aún más riesgoso. Entonces uno empieza a hacer, al final uno empieza a hacer de todo, y eso es lo que digo, uno no se especializa en nada, y lo otro que empieza a pasar también, que al momento de, incluso cuando uno ya, porque lo que al final logré yo es empezar a juntar cosas que me hacían sentido de muchas personas que para mí fueron influyentes en la manera de cursos que tomé o newsletter o cosas donde yo aprendí cosas importantes. Entonces hice, claro, como un mix de eso. Me especialicé en un tipo de trading quizá, en base a ciertas reglas que tomé de distintas personas. Pero a pesar de tener todo eso, igual hay cierto, es que el FOMO de querer entrar en ciertas otras cosas, incluso en personas que llevan años en esto, siempre está. Si el tema lo que uno va logrando es que cada vez sea menor. Pero incluso cuando yo de repente hago este tema de al final del día, poner mis trades, claro, siempre en la semana, veo la semana y siempre hay un par que yo digo, estos fueron FOMO, y lo anoto como FOMO. eh, y lo chistoso es que en general esos casi siempre son perdedores. Entonces es como, claro, uno sabe que está mal, y uno trata de no caer en eso, pero no es inevitable, pero cada vez se hace más fácil. O sea, cuando uno lo va, cada vez uno va automatizando esto cada vez más y creo que cada vez uno va cometiendo menos errores. Y eso se trata, obviamente, eso se trata todo esto. Y de que las emociones no jueguen un factor importante en el hecho de operar. También pasó eso. Partí en el trading y cuando estaba en la bolsa, en el día a día ahí, emocionalmente Sí, pero estaba eso, como, veo algo y lo opero. No, ahora estoy mucho más tranquilo. Es una actitud bastante distinto al momento de que abre la bolsa y de operar, pero eso se consigue solo con experiencia. operar. No, Porque como cierre, porque para no extenderlo tanto, también otra cosa que alguien lo dijo, que no sé quién lo dijo de todas las personas que leí o estudiado, pero hay una persona que dijo, si yo no sé nadar, puedo leer todos los libros de cómo bueno, nadar, que eso no, también se lo eso, escuché a alguien que no me acuerdo. Y claro, toda la teoría de cómo nadar y todo el tema, pero léete todos los libros sin saber nadar y después tírate a la piscina y no creo que el primer día sea un gran día. Entonces, la exactamente. experiencia, y así podríamos seguir con millones de ejemplos más. La experiencia es clave,
pero así como la experiencia es clave, también no operar cualquier cosa. O sea, se van a cometer errores, pero obviamente que el ideal es que sean lo menor posible y también para eso hacemos estos videos al final. Exacto. No, también lo que dices tú de repente, o sea, unirlo a lo que tú comentas, de repente uno dice, chuta, quizás debería haberle metido más plata a esta acción y al final uno como que dice, chuta, quizás le meto, no, me arrepiento, no, pero al caso quizás pasa al principio, pero después uno ya, como dices tú, se va tranquilizando y va logrando operar de manera más tranquila. Oye, Sí, Pablo, yo creo que lo último que yo creo que lo he comentado, pero tengo un amigo que también es fanático del Bitcoin. Y claro, y está en esta etapa de que no entró a los 30.000 o 20.000 y ahora ya lo ve arriba y es como, pero es que no entré y claro, está ese tema mental de no entré ahí y podría haber duplicado la plata. Cuando uno está en este, no sé, ambiente o en este trabajo, por así decirlo, porque al final es un trabajo, eh, uno tiene que ser al final totalmente frío y sacarse totalmente de la cabeza cualquier cosa cualquier error, es que pudo haber entrado en esta acción y uno de repente ve acciones que uno la está siguiendo y se le escapan porque suena la alerta y uno la ve o, no sé, se olvidó setear la alerta y de repente hacen un por dos, por ejemplo, dijo, oye, yo la estaba siguiendo, pero no entré, chao, a otra cosa, fue un error, a pasar página y a buscar otras acciones que tengan buen rendimiento. De eso se trata. perfecto. Pablo, oye, muchas gracias por compartir tu experiencia y también tus aciertos y errores. También queremos escucharlos a ustedes, queremos leerlos, así que también ¿Cuáles pueden... son los mayores errores que han quizás que han o, cometido? Creo que de los errores igual se saca más aprendizaje que de los aciertos. De hecho, por eso quise hablar más de los errores que de los no, está bien. aciertos. No, y también cómo lo fuiste convirtiendo en después en alguna técnica o implementarlo en tu estrategia también sirve de todas maneras. Nos vemos, que estén bien, Vale. cuídense.